Aipirí era una hermosa mestiza de Jagua prehistórica. Presumida, coqueta, parlanchina, muy dada a engalanarse con piedras y conchas y adornarse la cabeza con flores del rojo más vivo para distinguirse de las demás mujeres y llamar la atención. ¡Qué linda era Aipirí! Gustaba con pasión del canto y del baile. Su mayor placer era asistir a fiestas y diumbas o guateques, donde podía lucir su melodiosa voz y sus gracias de hábil bailarina. Requerida de amores por un Siboney, gran cazador, Aipirí no se contentaba con eso. No había nacido para llevar una vida tranquila, al cuidado de la casa y de la prole. Amaba demasiado las diversiones. Así sucedió que al poco tiempo el hogar fue para ella un martirio y apenas había dado luz al primer hijo sintió la nostalgia de sus bulliciosos días de doncella. Pudo más el instinto de su naturaleza voluntariosa y bravía que el amor de madre y empezó a ausentarse un rato del hogar. Después fue más larga la ausencia hasta que llegó a ser más el tiempo que estaba fuera de la casa que dentro de ella. La desnaturalizada madre pasaba el tiempo en alegre marcha con los vecinos o asistía a reuniones y fiestas. Cuando la tarde caía volvía a su casa poco antes que llegara el marido de su diaria y penosa excursión por los montes en busca de sustento. Tras un hijo vino otro y otro, hasta 6, pero no varió la conducta de la olvidadiza madre. Los niños, abandonados, pasaban hambre, crecían en medio del mayor abandono y continuamente lloraban, atronando el espacio con su eterno guau, guau, guau. Mabuya, en un arrebato de mal humor, los transformó en arbustos venenosos, conocidos hoy con el nombre de guau. El espíritu del bien, más justiciero, impuso un correctivo a la causante del daño y transformó a Aipirí en Tatagua. Según esa tradición, transformar a la madre que olvidó sus deberes en la mariposa nocturna es un recordatorio de lo sagrado de las obligaciones maternas. Madres cienfuegueras, cuando veáis alguna Tatagua en el hogar, debéis pensar si ha quedado incumplido algún deber en las alteraciones y cuidados maternales. Es creencia bastante generalizada que las brujas o grandes mariposas de color oscuro tienen significación maléfica, anuncian allí donde entran alguna desgracia y aún la muerte de un familiar. Esa asociación adultera el verdadero significado que le atribuye la tradición indocubana a la tatagua o bruja cuando se introduce en una casa y revoloteando se posa dentro de ella. Su intención es prevenir una desgracia, corregir a las madres descuidadas. Aipirí, bella mujer, nos lleva hasta una leyenda para que el arte le encienda las fogatas al placer. La fantasía de ayer abre un ala misteriosa y entre el pétalo y la rosa nos acomoda la vista para mirar a una artista convertida en mariposa. Y esa mariposa abraza a diferentes criterios para que abran los misterios, los llavines de la casa. Es la tatagua que enlaza a diferentes regiones donde las supersticiones alimentan el hechizo para que entren sin permiso a robarse corazones. Algunas de las tradiciones de más arraigo en la población campesina de Cuba tienen su origen en las que sobrevivieron con la población indígena remanente del proceso de colonización y conquista europea, la cual se mantuvo residiendo en las áreas rurales y dio como resultado aquella población que durante siglos obtuvo su sustento de los productos de la tierra. El resultado que tuvo Marcos Rodríguez Matamoros con esas investigaciones fue profundizar en la primera etapa de nuestra historia, que es la comunidad primitiva. Es decir, se enriqueció el conocimiento de esta etapa, las diferentes culturas que habitaron en la región de Cienfuegos, como por ejemplo los aborígenes llamados agricultores ceramistas o también taínos o subtaínos. Los agricultores ceramistas se extendieron, se descubrió con estas investigaciones que se extendieron por toda la
la provincia de Cienfuegos, en la costa, cerca de la montaña, en el llano, en los cayos de la bahía. La primera evidencia que nos reporta la presencia aborigen aquí fue la de Bartolomé Las Casas. Le digo que fue la de Bartolomé Las Casas porque fue el que más describió lo que era Jagua. Él planteó que había una gran población aborigen alrededor de la bahía. Y eso se ha corroborado a través de la arqueología. Y entonces, después de 500 años, el grupo Jagua y otros grupos de aquí de la región de Cienfuegos han demostrado lo que decía Bartolomé Las Casas, la gran población aborigen que había alrededor de la bahía y en otras áreas, porque hay muchos asentamientos así alrededor de la bahía. Las evidencias de la convivencia hispano-aborigen se demuestran mayormente en los sitios de Cayo Campo y Loma del Convento. ¿Por qué Cayo Campo? Por el bojeo que hace Sebastián do Campo a ver si era una isla o un continente, ordenado por Colón. Y allá aparecieron cierres de libros de aquella época, cierres de libros de bronces, cerámicas de esa época, y en la Loma del Convento apareció una pata de compás de cartografía náutica y apareció también un sumergidor de redes para pescar, que también estaba hecho de cerámica llamada mayólica, Columbia Plain, con sus muecas para sumergir las redes. A través de la cerámica se puede ver ya un desarrollo sociocultural y económico que mundialmente es conocido como la etapa del Neolítico. El Neolítico es el que más desarrolla la cerámica a nivel mundial. Y la cerámica determina un desarrollo inmenso en las comunidades aborígenes. Igual que el burén. El burén, donde se cocinaba, es decir, oficialmente se cocinaba la yuca, el pan de yuca, pero se ha demostrado ya a través del investigador Roberto Rodríguez de La Habana que se cocinaban diferentes materiales como pescado, entre otros. Según los propios historiadores, de boca de estos y de otros indios que habitaban en la zona desde la fundación de la colonia, recogieron los primeros pobladores de la colonia fundada por Declué una serie de leyendas y descripciones del modo de vida de las comunidades tribales que se asentaron en los alrededores de la bahía de Jagua. En el caso de Jagua, muchas de ellas fueron precisamente aportadas por aborígenes descendientes de los que coexistieron con los colonos desde los primeros tiempos del proceso de colonización en la región durante el primer cuarto del siglo XVI. La Tatagua está muy ligada a las zonas campesinas, no solamente de Cienfuegos, sino de Cuba, porque hay una tradición desde el mito del miedo. Inclusive se le metía miedo a los niños con la Tatagua, que si entraba una tatagua en una casa era que iba a ocurrir una desgracia. Pero en el campo generalmente le decíamos la bruja. Ahí viene una bruja. Hay algo muy interesante también en las tataguas o en las llamadas brujas, que es que en la esquina de la sala tienen como limitación de un número 6, que los jugadores en aquella época, empedernidos a jugarse los números en la charada, si la miraban de frente era un número 6, si la miraban al revés era un número 9. Y así era como se encontraban, si se encontraba una tatagua muerta. Formó parte también, junto con los cocuyos, de ese ambiente campestre, de esa riqueza desde el punto de vista de la fauna y la flora. Enriquecía todo el espectro de la zona campesina donde yo vivía. Y se hizo famosa, la famosa tatagua, ahí viene una bruja, pero en realidad, para nosotros, en la zona campesina donde vivíamos allá en Ciego Montero, no fue considerada por muchas personas como anuncio de desgracia ni de muerte, sino como un elemento más de la naturaleza que se fusionaba con los demás animales, con los pájaros, con los cocuyos, con las abejas, con las avispas, con las hormigas, con las pipijaguas, en fin, que había un conglomerado de pequeños insectos que formaban parte indiscutiblemente de la hermosura también de las tradiciones campesinas. En muy pocas zonas campesinas pienso que la influencia de la leyenda de la tatagua cienfueguera haya llegado. Eso forma parte de otras leyendas, tal vez que hayan sucedido en otros lugares, en otras provincias y demás, pero dudo mucho que, al menos en la zona de donde yo vivía, la leyenda de la tatagua en Cienfuegos era desconocida para la mayoría de los hombres y mujeres que vivíamos en el campo.
Las pocas e incompletas noticias de los primitivos habitantes de Jagua que han llegado hasta nuestros días provienen de las previsorias anotaciones de los archivos personales de algunos fundadores de Fernandina. Envueltas en la ensoñación del mito o la leyenda, lo cierto es que sus enseñanzas no caducan. Por eso, a las madres desatentas nunca les faltará la oportuna advertencia de una tatagua.